Y bueno, un empate. A ver, esto es un poco complicado de analizarlo, ya que hay dos corrientes en el barcelonismo. Y digo que es un poco complicado porque, claro, ¿cómo llegas a una conclusión con una corriente que solo le interesa ganar? ¿Cómo llegas a la conclusión hablando de las formas cuando pues tú lees en Twitter que lo único que les interesa es pues bueno, no importa, estamos en el centenario, robando, no robando, jugando bien, jugando feo, lo que sea, lo único que queremos es ganar algo en el centenario. Entonces, ahí es un poco difícil hacer el análisis. Porque, pues claro, entonces, si esto es lo que basta, si Barcelona está puntero y eso es lo que importa, pues entonces Barcelona está muy bien. No hay ningún problema, no hay ningún problema. O sea, estamos hablando de que Barcelona es verdad que es solo un punto, pero con un partido menos está a un punto de ventaja de Independiente. Entonces, pues sí, estamos hablando que por rendimiento este es uno de los mejores o el mejor Barcelona de este siglo, por lo menos en Liga Pro y tomando en cuenta los puntos obtenidos. Entonces, pues claramente la cosa está muy bien, ¿o no? Pues la realidad es que no, Barcelona otra vez se vio superado ante una Universidad Católica que no es que sea la mejor, no es la mejor Universidad Católica. Es verdad que, como siempre, la Universidad Católica mantiene un estilo de juego bastante visible. La Universidad Católica mantiene un nivel bastante alto y nunca baja de ahí. Entonces siempre va a ser un rival complicado. Siempre, siempre, siempre. Y yendo al punto, literalmente hablando, un punto, valga la redundancia, en Quito contra la Universidad Católica, evidentemente no es nada malo, de hecho es un gran resultado. Y otra vez, segundo Alejandro Castillo, para mí consigue un buen resultado. El tema es cómo lo consigue. Justamente sobre el final, Romo comete un error, comete luego penalti, después de ese error que comete, eh, y bueno, marca de penal Felipe Caicedo. Así gana Barcelona. Literalmente con un error de Romo más que con un acierto del equipo. Hay algo interesante en esta alineación y que yo evidentemente quiero resaltar, que es la utilización nuevamente de tres futbolistas ofensivos, dejándonos de esa pendejada de Byron Castillo como extremo derecho, que parece que es algo que quiere implementar bastante, según Alejandro Castillo, cosa que sigo sin entender. Es verdad que tienes tres laterales derechos. Tienes a Byron Castillo, tienes a William Vargas y por supuesto el que está siendo titular, que es Carabalí. Entiendo que tú quieres, bueno, utilizar a todos y usando solo un equipo A y un equipo B con un solo lateral derecho, pues entonces dejarías a uno de los tres sin muchos minutos o básicamente sin prácticamente nada. Y por eso lo pones de extremo y aparte, tomando en cuenta que está lesionado Joe Rojas, te puede servir. Puedo entenderlo, pero puedo entenderlo tal vez para un cambio, como luego lo terminaría utilizando, según Alejandro Castillo, para un cambio. Lo puedo entender para un contexto en específico, pero no para un partido importante de Copa Libertadores. A mí me parece que ese es un error. Ese es un error y se demostró ante River. Pero bueno, al final volvió a utilizar a Brian Oyola, perdón, es Brian Oyola, ¿no? Sí, creo que sí, es Brian Oyola, sí, Brian Oyola, perdón, Gabriel Cortés y a Cristian Solano. Que básicamente lo único que tienes que cambiar es a Gabriel Cortés por Valiente y a Cristian Solano por Leandro Corozo. Y así tienes que jugar, evidentemente, otros cambios, ¿no? Trindade de Sousa y por supuesto acá, eh, evidentemente, Carabalí, aunque yo lo pondría a Vallecilla como lateral izquierdo para ser un poquito más defensivo, aunque es verdad que contra el Universitario tal vez no sea tan necesario. Ese lateral izquierdo como Vallecilla. Y punto, basta. Y se acabó lo que se daba. O por lo menos en mi opinión. Por lo menos en mi opinión. Entonces, esta es la idea que segundo Alejandro Castillo tiene que mantener siempre. Es verdad que, yo lo he dicho, básicamente lo único que hace este señor en Barcelona es ubicar bien a los futbolistas y que, pues bueno, son los futbolistas al final los que terminan resolviendo. La cuestión aquí es que últimamente no ha ubicado bien a los futbolistas, ha tratado de tener su propio estilo, cosa que tú dices perfecto, pero tampoco hay un gran cambio. Lo único que haces es, se te ocurrió esa idea para aprovecharlo a Byron Castillo y la verdad es que no está funcionando, por lo menos para mí no está funcionando. Pero bueno, por si acaso quieren escuchar algo de la Universidad Católica,
Diego Martínez, que fue técnico de inferiores, ya saben que a mí no me termina de convencer su fútbol ni su... Perdón, como decía, a mí nunca me convenció para las inferiores, pero parece que la Universidad Católica no lo está haciendo del todo mal. De hecho, evidentemente, la Universidad Católica está casi que clasificada a falta de 2 jornadas. Esto es una locura en una fase de grupos a octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero bueno, sea, como digo, sigue siendo un rival bastante difícil. El resultado en sí no es malo, no es malo. De hecho, por ahí analizaban la efectividad de Barcelona como visitante. Entonces, el resultado en sí no es malo, pero evidentemente las formas siguen sin convencer. Siguen sin convencer las formas. Pero bueno, de momento está así Barcelona. La verdad que está bastante cómodo en la punta. Habrá que ver qué pasa en ese duelo pendiente contra Liga, pero se jugaría ese duelo y seguiría cómodo en la punta. Pero este es un torneo largo. Falta para Barcelona, falta un poquito menos de 2/3 del torneo. Entonces, pues bueno, no creo que sea fácil mantenerse ahí. En fin, me encantaría leerlo en la sección de comentarios. Quisiera escucharte. Y nos veríamos en un próximo video. Así que, pues nada, ¿te gusta este Barcelona según de Alejandro Castillo? ¿Te parece que no juega nada? ¿Qué importa más el resultado o las formas? Te leo en la sección de comentarios. Adiós, adiós, adiós. Bye, bye.